Hola, buen día a todos, buen día a todas. Aquí estamos iniciando nuestra clase número cuarta del curso Jacques Derrida, Escritura y Deconstrucción en Cursada Virtual. Vamos a entrar sin más en la continuidad del análisis de la voz y el fenómeno que habíamos iniciado en la clase pasada, ya que es un texto, como decíamos, complejo. Así que vamos a empezar igual que la clase anterior, con este texto de Cristina de Peretti, porque es un texto bastante didáctico, desde mi punto de vista, que aclara bastante los conceptos. Entonces, voy a ir a la página número 31, donde dice lo siguiente, de Peretti, ¿no? Dice, despreciar la escritura, rebajarla y relegarla a simple función secundaria, instrumental, representativa del habla, responde, por parte del pensamiento tradicional, que esconde la violencia de su gesto tras la denuncia de la escritura como violencia o mal lingüístico, que afecta al habla plena, pero también como mal político y moral frente al logos entendido como remedio, al rechazo y desprecio generalizado del cuerpo, de la materia exterior, al logos, el espíritu o conciencia, al rechazo del significante exterior sensible, espacial, que interrumpe la presencia en sí. ¿Se entiende? Entonces, no es inocente este desprecio, en principio este privilegio del habla, este privilegio de la oralidad, que implica por añadidura, por default, un desprecio de la escritura, colocando la escritura como un suplemento accesorio, como una prótesis, como un elemento bastardo, que estaría en lugar de otra cosa, pero en verdad lo que tenemos que dar cuenta es de esa otra cosa que es privilegiada, que es el habla. Ahora, lo que dice Derrida es que al despreciarla, ese desprecio es análogo, es similar, por ejemplo, al desprecio del cuerpo, o al desprecio de la muerte, o al desprecio del significante, respecto del alma, respecto de la vida o de la presencia, y respecto del significado, ¿no? Es decir, habría dos cadenas, una cadena privilegiada y una cadena despreciada. Por eso es importante. El privilegio de la presencia como conciencia que se establece por medio de la voz, relación necesaria e inmediata que la tradición occidental pretende establecer entre el pensamiento logos y la foné en detrimento de la escritura, la ilusión de transparencia absoluta del significado trascendental que se esconde detrás de todos los juicios, metas y aspiraciones de la metafísica, estos mitos que funcionan en el pensamiento occidental con toda la fuerza fanática de los engaños, es lo que Derrida denomina logofonocentrismo, ¿no? El sistema del oírse hablar sirve pues de modelo de presencia y revela la solidaridad del logocentrismo, del fonocentrismo y de la metafísica de la presencia. Si entendemos hasta ahí, vamos bien, ¿no? Entendamos primero por qué hay una relación entre logos y foné, ¿no? Entre razón o supuestamente una centralidad racional respecto de la foné, ¿no? ¿Por qué? Bueno, según Derrida, porque hay una operación metafísico, política también, ontológico, política, que busca privilegiar esas supuestas idealidades que no cambian en detrimento de los otros, de las otras partes del pare binario, de esos pares binarios, como la escritura, como la muerte, como la finitud, que van a ser dejadas de lado. ¿Por qué? Son dejadas de lado porque hay una incomodidad para tratar con eso desde el comienzo, desde Platón, como vimos en la clase pasada, ¿no? Obviamente a esta sucesión logofonocéntrica le podemos sumar otro elemento más, que es logofono-falocéntrica. ¿Por qué? Porque si bien hay un privilegio del logos y de la foné, otro privilegio es el privilegio fálico. Hay un privilegio que sí, que uno podría llamar que está asociado con cierta visión fálica, ¿no? Acá lo dice la propia de Peretti, en la página 35, dice, una vez explicitada la estrecha solidaridad del logocentrismo, del fonocentrismo con aquella tradición, que Derrida denomina metafísica de la presencia, queda todavía por apuntar la profunda relación que el logocentrismo mantiene con el falocentrismo. Para expresar esta relación, Derrida habla de falogocentrismo. Dice, con este término falogocentrismo trato de absorber, de hacer desaparecer el guión mismo que une y vuelve pertinentes el uno para con la otra, aquello que he denominado por una parte logocentrismo y por otra parte la estratagema falocéntrica.
Se trata de un único y mismo sistema, erección del logos paterno, el discurso, el nombre propio dinástico, rey, ley, vos, yo, velo, y del falo como significante privilegiado. Entonces, habría en este logocentrismo también, por supuesto, un privilegio de la erección del rey, de la figura rey, digamos, ¿no? O de un masculinismo, también lo podemos decir hoy. Por eso también considero que Derrida es un filósofo muy interesante para pensar en tiempos de feminismos, digamos, ¿no? O sea, indudablemente hay un elemento interesante y por ende, por ejemplo, filósofos importantes como Paul B. Preciado, que fue discípulo de Derrida, parte un poco de allí, digamos, parte un poco de esta afirmación derridiana de lo lógofono falocéntrico, ¿no? De la tradición occidental, para aplicar eso ya no solamente a lo discursivo, sino a los cuerpos, ¿no? A los cuerpos en su materialidad más concreta, ¿no? El último fragmento que quería leerles del texto de Peretti, ¿no? Dice, página 37, dice, de este breve recorrido se deduce con bastante facilidad que es sobre todo el rechazo del significante por oposición al privilegio del significado, el que toma como rechazo de la escritura, que como mucho queda reducida a una técnica accesoria representativa del lenguaje, si no es, como a veces ocurre, considerada como distorsionante, parasitaria, usurpadora del cometido del habla, ¿no? O sea, la escritura es considerada una mera técnica accesoria, suplementaria, protésica, distorsionada, que distorsiona y que en verdad es mejor hablar, porque hablar refleja mejor la inmediatez de la conciencia, ¿no? Lo constitutivo del discurso como privilegio del habla es el binarismo significado-significante, que implica concebir la escritura como algo derivado, exterior y representativo, como un signo de signo. Concepción esta de la escritura realmente restringida al estar propiciada por el prejuicio que hace de la escritura meramente alfabética la perfección final de toda escritura. La escritura fonética, silábica y alfabética es el modelo de la escritura general, pero solo en el ámbito de la cultura occidental, esto es, en un ámbito fuertemente influido por la fonetización y por un pensamiento logocéntrico. En este orden de cosas, el privilegio de la linealidad, consecuencia también del privilegio del pensamiento logocéntrico y modelo que impera en la concepción tradicional del tiempo y por ende de la historia, se confunde a su vez con la escritura fonética que se plasma así como sucesión lineal. La escritura fonética es la imagen gráfica de la sucesión irreversible del tiempo en que se habla. ¿Se entiende ahí? Ahí se entiende también el vínculo entre la temporalidad, es decir, el privilegio de la oralidad implicaría el privilegio de la fonética. El privilegio de la fonética implicaría una concepción sucesiva, ¿no? Una concepción de tiempo homogénea, sucesiva, imparable, irreversible, que da cuenta de una sucesión de presentes, ¿no? Precisamente lo que Derrida va a hacer es atacar y dar cuenta de ese diferimento desde el comienzo. Bien. Vamos a leer, es un texto, en verdad, para ser honesto, el material lo dividí, era un material común, pero como hicimos dos clases de la voz y el fenómeno, puse un par de nociones para esta clase, pero en verdad pueden leer todo el material como una unidad, esa es la realidad, ¿no? El material de lectura que vamos a subirles hoy está entrelazado, es parte del material de la clase pasada. Entonces decimos que la filosofía occidental está construida sobre el mito blanco, esta expresión la va a usar Derrida, el mito blanco, ¿no? De hecho hay un texto de Márgenes de la filosofía que se llama el mito blanco. De la racionalidad a partir del privilegio de la presencia sobre la ausencia. Pensar es entonces representar, volver a traer lo presente del origen. El ahora presente tiene la jerarquía de la proximidad respecto de la ausencia. La metafísica está edificada sobre pares opuestos binarios jerarquizados, realidad, signo, presencia, ausencia, inteligible, sensible, sujeto, objeto, Dios, hombre, hombre, mujer, espíritu, materia, blanco, negro, bien, mal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo el tiempo pensamos, el edificio metafísico de la filosofía occidental está construido a partir de estos pares binarios excluyentes jerarquizados.
el logos, razón y la foné, voz, tienen un privilegio en la filosofía occidental sobre el cuerpo y la escritura, que son vistos como suplementos exteriores e instrumentos. En este sentido, oírse hablar da cuenta de la conciencia privilegiada, la presencia, lo inteligible y lo ideal intangible, la voz. El logos es la ley, el orden masculino, y ahí también viene el elemento, como decíamos recién, falocéntrico. Entonces, es un privilegio que es logofonocéntrico, pero también falocéntrico, porque privilegiar el logos, la razón y la voz es, por añadidura, también un privilegio de lo masculino, de la ley paterna, de la ley del rey, digamos, ¿no? Ejemplo, y acá ponemos un ejemplo, que esto lo vamos a ver también cuando veamos, la diseminación, un texto del año 72 de Derrida, pero ya se los anticipo, dice Fedro, esto lo vemos en Fedro de Platón, digamos, ¿no? En Fedro de Platón la escritura está desligada del padre. Esto es muy interesante, ¿no? Es el medio bastardo sin emisor. Entonces, pensar la escritura como un medio accesorio técnico desligado del padre, bueno, da cuenta precisamente del falocentrismo, digamos, ¿no? Porque si la escritura está desligada del padre, la voz está ligada al padre, al revés, ¿no? Sin emisor. Además, ese es otro elemento. La escritura no necesariamente tiene un emisor visible. Es decir, uno lee un texto y no sabe quién lo emitió a veces, quién lo escribió. Entonces, ¿se ve cuál es el problema de la escritura? No tiene emisor, está desligada del padre, está vinculada con la ausencia, con la diferición, ¿no? Es testamentaria, da cuenta de la finitud. Saussure, en Saussure vemos, el significante es el esclavo del significado. La escritura es una marca fija, ¿no? El saber occidental se produjo a partir de la marginación, dice Derrida, de la escritura como mera técnica o suplemento y del privilegio de la fonética como ideal. El problema de la escritura es el problema de la metafísica de la representación logo-fono-falocéntrica como modelo del conocimiento occidental, ¿no? O sea, este es el punto. Este es el punto central, ¿no? El saber occidental o la filosofía occidental se produjo, según Derrida, a partir de este privilegio de la voz respecto de la escritura, porque no es solamente privilegio de la voz, es privilegio de la razón, es privilegio de lo masculino, es una cadena de privilegios, ¿no? Es privilegio del espíritu respecto del cuerpo, una cadena de privilegios que estructuraron la filosofía occidental, ¿no? Por eso vemos que un tema aparentemente menor, que un tema aparentemente accesorio como el problema de la escritura, es un problema capital de la filosofía occidental, dice Derrida. Es decir, no es un problema accesorio, es un problema central. Entender por qué la tradición filosófica despreció la escritura en detrimento de la voz, privilegiando la voz, es una discusión de orden primaria, ¿no? Bien, vamos a trabajar ahora con los 4 capítulos finales de La voz y el fenómeno. El capítulo 4 se llama El querer decir y la representación. El capítulo 5 se llama El signo y el parpadeo, Augenblick, es un término alemán. El capítulo 6 se llama La voz que guarda el silencio. Y el capítulo 7 se llama El suplemento del origen, ¿no? El suplemento del origen. Bien. En la página 97 dice Derrida: en el discurso interior no me comunico nada a mí mismo. Esto lo está citando a Husserl, digamos, ¿no? Husserl apela a 2 tipos de argumentos para mantener su posición. Primero, el discurso interior dice: no me comunico nada a mí mismo, no me indico nada. Puedo todo lo demás imaginarme haciéndolo. No hay más que una representación y una imaginación. 2. En el discurso interior no me comunico nada a mí mismo y puedo solamente fingirlo, porque no tengo necesidad de ello. Una operación tal no puede tener lugar porque no tendría ningún sentido, y no tendría ningún sentido porque no tendría ninguna finalidad. La existencia de los actos psíquicos no tiene que ser indicada porque aquella está presente inmediatamente al sujeto en el instante presente, ¿no? Bueno, acá esto es lo que decíamos también en la clase pasada respecto de
cuál sería el lenguaje, cuál sería la finalidad, cuál sería la búsqueda del lenguaje en la vida solitaria del alma, según Husserl, digamos, ¿no? Según Husserl, habría una capa preexpresiva, que es la conciencia, y el lenguaje sería una indicación nada más, ¿no? Esa indicación solamente iría un significado ideal, ¿no? En la página 102 decimos, el concepto de idealidad debe estar naturalmente en el centro de la problemática. La estructura del discurso no puede ser descrita, según Husserl, más que como idealidad, la idealidad de la forma sensible del significante, que debe permanecer la misma, y no lo puede más que en tanto que idealidad del significado, de la Bedeutung, o del sentido enfocado, que no se confunde ni con el acto de enfocar ni con el objeto, pudiendo eventualmente estos dos últimos no ser ideales. Idealidad, en fin, en ciertos casos del objeto mismo, que asegura entonces la transparencia ideal y la univocidad perfecta del lenguaje. Pero esta idealidad, que no es sino el nombre de la permanencia de lo mismo y la posibilidad de su repetición, no existe en el mundo y no viene de otro mundo. Aquella depende por entero de la posibilidad de actos de repetición, está constituida por esta. Este es el elemento importante. Como vemos, la idealidad, repito esta frase, esta idealidad, que no es sino el nombre de la permanencia de lo mismo y la posibilidad de su repetición, no existe en el mundo y no viene de otro mundo. Depende por entero de la posibilidad de los actos de repetición. O sea, decir que la idealidad depende de los actos de repetición equivale a decir que no hay idealidad sin repetición. Es decir, no hay idealidad sin representación. Recordemos que uno de los conceptos de representación es la representación como repetición, como Vergegenwärtigung, es decir, que es volver a hacer presente algo previo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo acá Derrida es que no existe esa idealidad sin la posibilidad de representarla, ¿no? No existe idealmente sin lenguaje, ¿no? Este es el punto, este es uno de los puntos centrales, yo diría. Más adelante, vamos hacia la página 121. Veamos. Dice lo siguiente, acá aparece la noción ya de difference, ¿no? De diferencia. A veces, esta palabra a veces es traducida en castellano como diferencia. Desde mi punto de vista, me parece que es imposible de traducir. Hay que mantenerla en francés como différence, y explicarla en castellano. Porque la traducción diferencia no es lo mismo, porque la idea es que el término en francés, si lo escribimos con E o lo escribimos con A, se pronuncia igual. Ahora, en castellano no es lo mismo. Si yo lo dice diferencia y diferencia son dos pronunciaciones, ¿no? Versus difference, que es una pronunciación independientemente de su grafía escrita. Entonces, no es completamente distinto a lo que busca Derrida traducirlo en castellano, ¿no? Hay que mantenerlo en francés y explicarlo en castellano. Bien. Leo este párrafo de la página 121, dice, sin reducir el abismo que puede separar, en efecto, la retención de la representación, sin ocultarse que el problema de sus relaciones no es otro que el de la historia de la vida y del llegar a ser consciente de la vida, se debe poder decir a priori que su raíz común, la posibilidad de la repetición bajo su forma más general, la huella en el sentido más universal, es una posibilidad que debe no solamente habitar la pura actualidad de la hora, sino constituirla mediante el movimiento mismo de la différance que aquella introduce ahí. Una tal huella es, si se puede sostener este lenguaje sin contradecirlo y tacharlo inmediatamente, más originario que la originalidad fenomenológica misma. La idealidad de la forma, de la presencia misma, implica en efecto que pueda repetirse hasta el infinito, que su retorno como retorno de lo mismo sea necesario hasta el infinito e inscrito en la presencia como tal. Que el retorno sea retorno de un presente que se retendrá en un movimiento finito de retención. Que no haya verdad originaria en el sentido fenomenológico, es decir, que no haya donación originaria en carne y hueso. No hay donación originaria. ¿Qué quiere decir eso? No hay original. El original ya es copia. El original ya es una representación, ¿no? Esto es muy interesante porque esto además implica toda una serie de consecuencias.
que uno puede verlas en diferentes aspectos. Un campo muy interesante donde ver esto es en el arte. El arte se basa, por lo menos el arte hasta mediados del siglo XX, se basaba en la existencia de un original. ¿Qué pasa cuando no hay original? ¿Qué pasa cuando no hay obra original? ¿Qué tenemos? Lo que tenemos son copias de copias. Lo que tenemos son representaciones, ¿no?, entre comillas, originarias. Me parece a mí que un caso muy interesante donde esto es muy bueno, yo creo, para visualizarlo, es el arte pop. Pensemos en Warhol. Cuando Warhol plantea sus obras como serigrafías, como series, bueno, esas series no tienen un original, no hay un original. También lo podemos pensar respecto de, un poco antes, con respecto a Duchamp y los ready-mades, ¿no? Lo que es el mingitorio, la rueda de bicicleta. ¿Eso es el original? Lo que hace Duchamp es tomar un producto fabricado en serie, un producto industrial, como una bicicleta o un mingitorio, tomar ese producto, firmarlo y ponerlo en un museo. Ese es el original. ¿Y qué diferencia hay entre ese original y un mingitorio que yo encuentro en un baño? ¿Qué diferencia hay entre una rueda de bicicleta expuesta en un museo y una rueda de bicicleta de una bicicleta que está en la calle? Desde el punto de vista técnico, ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna, es lo mismo. Por lo tanto, uno puede decir, ¿qué es más original? Ninguno es más original. No hay original, ¿no? La diferencia es que uno está expuesto en un museo y está firmado y otro no. La diferencia es institucional, pero no del objeto en sí. No hay un original. Bueno, me parece a mí que eso se ve muy bien en el arte contemporáneo. Lo que Derrida intenta hacer, desde el punto de vista filosófico, metafísico, es lo que el arte contemporáneo ya comenzaba a hacer con Duchamp y luego con Warhol. Poner en crisis el concepto de original. Ahí es una imagen, me parece, que puede ayudar a entender lo que Derrida intenta hacer desde el punto de vista metafísico, ¿no? Entonces decimos, estábamos en este punto, dice que el retorno sea retorno de un presente que se retendrá en un movimiento finito de retención, que no haya verdad originaria en el sentido fenomenológico, más que enraizada en la finalidad de esta retención, que la relación con el infinito no puede instaurarse, en fin, más que en la apertura a la idealidad de la forma de presencia con posibilidad de retorno hasta el infinito. Bien, vamos ahora a la página 132, que ya es el capítulo sexto, la voz que guarda el silencio, ¿no? Dice lo siguiente. El privilegio, página 132, el privilegio del ser no puede resistir a la deconstrucción de la palabra. Ser es la primera o la última palabra en resistir a la deconstrucción de un lenguaje de palabras. Pero ¿por qué la verbalidad se confunde con la determinación del ser en general como presencia? ¿Y por qué el privilegio del presente de indicativo? ¿Por qué la época de la foné es la época del ser en la forma de la presencia, es decir, de la idealidad? ¿No? Es aquí donde hay que entenderse. Volvamos a Husserl. La expresión pura, la expresión lógica debe ser para él un medium improductivo que viene a reflejar la capa de sentido preexpresivo, lo que decíamos antes, digamos, ¿no? Supuestamente la expresión pura es improductivo que refleja una capa preexpresiva, pero ahí está la contradicción. O sea, si esa capa preexpresiva o prelingüística tiene que ser reflejada, es porque no hay otra forma de que se presente si no es mediada por el lenguaje. Es decir, ¿cómo se nos aparece lo, entre comillas, preexpresivo, si no es de manera expresiva? ¿No? O sea, es un poco también lo que pensamos en la clase pasada con respecto a el origen de la geometría. Es decir, ¿de qué manera los objetos ideales de la matemática o la geometría se presentan sin su encarnación en la notación científica? No es imposible, es decir, no podemos dar cuenta de esos objetos geométricos sin notación científica o sin notación matemática, es decir, sin grafía, sin escritura, sin lenguaje. Es imposible pensarlo sin esa notación, ¿no? Dice, el pre del objeto presente delante ahora es un contra, a la vez en el sentido del completamente cerca de la proximidad y del en contra del opuesto. Ahora bien, la complicidad entre la idealización y la voz es aquí indefectible.
Un objeto ideal es un objeto cuya mostración puede ser repetida indefinidamente, cuya presencia al Zeigen, a la indicación, es reiterable indefinidamente, precisamente porque desligado de toda espacialidad mundana, es un puro noema que puede expresar al menos aparentemente sin deber pasar por el mundo. Para comprender bien en qué reside el poder de la voz y en qué la metafísica, la filosofía, la determinación del ser como presencia, son la época de la voz como dominación técnica del ser objeto. Para comprender bien la unidad de la techné y de la phoné, hay que pensar la objetividad del objeto. El objeto ideal es el más objetivo de los objetos, independientemente del ik en unk, de los acontecimientos y de los actos de la subjetividad empírica que los enfoca, puede ser repetido hasta el infinito, aún permaneciendo el mismo. Pero este carácter de repetición ad infinitum precisamente da cuenta de que no hay nada del orden de la idealidad que no esté atravesado, que no esté mediado por lenguaje. Este es el elemento central. Acá hay algo en la página 139 y 140 que es muy interesante y que habla del origen de la geometría, que es un poco esta idea de que esta comparación entre Körperleib, ¿no? La idea del cuerpo, de la carne, ¿no? Y de la escritura como encarnación, ¿no? Como encarnación, lo cual hace más sentido con el desprecio de la metafísica respecto de ambas cosas, respecto de la carne, del cuerpo y respecto de la escritura, porque la escritura y el cuerpo serían solidarias, estarían en la cadena opuesta, despreciada. Vean esto que dice, ¿no? En la página 139. Dice, en primer término, hay que reconocerlo, el movimiento que esbozado desde hace tiempo acaba en el origen de la geometría confirma por su cara más evidente la limitación del lenguaje a una capa secundaria de la experiencia, y la consideración de esta capa secundaria el fonologismo tradicional de la metafísica. Si la escritura lleva a su término la constitución de los objetos ideales, lo hace en tanto que escritura fonética, viene a fijar, inscribir, consignar, encarnar una habla ya dispuesta. Y reactivar la escritura es siempre despertar una expresión en una indicación, una palabra en el cuerpo de una letra que llevaba en ella, en tanto que símbolo que puede siempre permanecer vacío, la amenaza de la crisis. El habla jugaba ya el mismo papel respecto a la identidad de sentido, tal como ésta se constituye primariamente en el pensamiento. Por ejemplo, el protogeómetra debe producir en el pensamiento, por paso al límite, la pura idealidad del objeto geométrico puro, asegurar su transmisibilidad por el habla, y en fin, confiarla a una escritura por medio de la cual se podrá siempre repetir el sentido de origen. Es decir, el acto de pensamiento puro que ha creado la idealidad de sentido. Más adelante, quiero llegar a esta parte. La diferencia absoluta entre el alma y el cuerpo sigue rigiendo. La escritura es un cuerpo que no expresa más que si se pronuncia actualmente la expresión verbal que la anima, si su espacio se temporaliza. Escritura, cuerpo, un polo. La palabra es un cuerpo que no quiere decir algo más que si una intención actual la anima y la hace pasar del estado de sonoridad inerte, Körper, al estado del cuerpo animado, Leib. Es decir, Körper en alemán sería un cuerpo, pero un cuerpo puede ser un cuerpo inerte, no necesariamente es un cuerpo insuflado de vida. El cuerpo animado, el cuerpo insuflado de vida es Leib. Este cuerpo propio de la palabra no expresa más que si es animado, Sinnbelebt, por el acto de un querer decir, Bedeutung, que lo transforma en carne espiritual, geistige Leiblichkeit. Pero solo la Geistigkeit o la Lebendigkeit es independiente y originaria, en tanto que tal no tiene necesidad de ningún significante para estar presente a ella misma. En tanto, contra sus significantes, como gracias a ellos, como se despierta o se mantiene en vida, tal es la cara tradicional del discurso husserliano. ¿Por qué me interesa esto? Primero porque, la idea de estos dos polos, ¿no? La idea de, por un lado tenemos la noción del cuerpo escritura, o de la escritura y el cuerpo como Körper. Ahora ese cuerpo como Körper va a ser cuerpo animado, insuflado por la phoné,
y por el alma. Alma versus cuerpo, foné o voz versus escritura. El privilegio es del alma y de la foné respecto de indudablemente el cuerpo y la gramé y la escritura, ¿no? Pero esta idea de que la escritura está asociada con la carne, claro, ahí hay un problema, es indudable, porque ese es un índice de la finitud. Son dos índices de la finitud. Escritura y cuerpo están marcando un problema que tiene que ver con la finitud humana, y ese problema debe ser ocultado. Esa es la violencia del discurso metafísico que plantea Derrida, básicamente, ¿no? Y vamos hacia el último capítulo, hacia el capítulo número 7, que es el suplemento del origen, ¿no? En el suplemento es muy interesante ese título, el suplemento del origen. Vamos a la página 164, ¿no? Perdón, ¿no? Pero quiero ver una cosa. Acá está. Vamos a la página 164. Dice lo siguiente: que Husserl haya pensado siempre la infinitud como idea en el sentido kantiano, como la indefinidad de un hasta el infinito, deja creer que él no ha derivado jamás la diferencia a la plenitud de una parusía, de la presencia plena de un infinito positivo, que no ha creído jamás en el cumplimiento de un saber absoluto. Y sin embargo, todo el discurso fenomenológico está cogido, lo hemos visto suficientemente, en el esquema de una metafísica de la presencia que se coloca incansablemente en hacer derivar la diferencia. Derivar la diferencia es derivarla respecto de la donación originaria, ¿no? El objeto en carne y hueso. En el interior de este esquema, el hegelianismo parece más radical, por excelencia en el punto en que hace aparecer que el infinito positivo debe ser pensado para que la indefinidad de la diferencia aparezca como tal. La crítica de Kant por Hegel valdría también sin duda para Husserl, pero este aparecer del ideal como diferencia infinita no puede producirse más que en relación con la muerte en general. Solo una relación con mi muerte puede hacer aparecer la diferencia infinita de la presencia. Al mismo tiempo, comparada con la idealidad de lo infinito positivo, esta relación con mi muerte llega a ser accidente de la empiricidad finita. El aparecer de la diferencia infinita es finito el mismo. Desde este momento, la diferencia, que no es nada fuera de esa relación, llega a ser la finitud de la vida como relación esencial consigo como con su muerte. En este sentido, en el interior de la metafísica de la presencia, de la filosofía como saber de la presencia del objeto, como ser junto así del saber a la conciencia, creemos muy sencillamente en el saber absoluto como clausura, sino como fin de la historia. Sigo un poquito más abajo, dice: la historia de la metafísica es el querer oírse hablar absoluto. Esta historia está cerrada cuando este absoluto infinito se aparece como su propia muerte. Una voz sin diferencia, una voz sin escritura, está a la vez absolutamente viva y absolutamente muerta. Es decir, es imposible, dice Derrida, pensar una voz sin diferencia, sin escritura. Solamente se la puede pensar en ese sentido si se la piensa en términos estrictamente metafísicos, ¿no? Bien. Yo diría, vamos a ir cerrando acá, ¿no? Vamos a ir cerrando acá, que me parece a mí que, y con esto vamos cerrando lo que tiene que ver con la voz y el fenómeno. A ver, lo que es importante para que retengan desde mi punto de vista es esto que leímos hacia el final. Una voz sin mediación, una voz sin escritura, es imposible. El problema, dice Derrida, es que la filosofía occidental, que la filosofía tradicional ha edificado, digamos, esta metafísica de la presencia, ocultando la violencia del origen. La violencia del origen tiene que ver en la supresión de la mediación lingüística, ¿no? En el privilegio de esa capa preexpresiva y de esa supuesta donación originaria que no es tal. Esto es uno de los elementos centrales. Una de las contradicciones fundamentales, dice, según Derrida, de Husserl es que si bien privilegió la capa preexpresiva o la donación originaria, esa capa preexpresiva no se puede verificar, no se puede plantear si no es de manera expresiva.
como veíamos con la geometría, los objetos de la geometría no se pueden pensar sin su notación gráfica. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscaba en el fondo el proyecto fenomenológico? Bueno, buscaba todavía mantener, o buscaba un poco sostenerse en ese privilegio de la metafísica de la presencia. Es decir, no hubo un cambio verdadero en la historia de la filosofía, según Derrida, en el proyecto fenomenológico. ¿Se entiende? ¿No? Pero más allá, a ver, no es un curso sobre fenomenología, quiero que entendamos a Derrida, ¿no? Si hay algunos elementos fenomenológicos que son complejos, bueno, no es la finalidad. Yo quiero que entendamos específicamente esta estructuración. Con que entendamos la estructuración binaria de la metafísica, vamos bien. Y que Derrida intenta destrabar esta estructuración binaria, vamos bien. Que intenta revelar esta forma de pensar binaria y privilegiada, vamos bien. Uno de los casos, el caso fundamental para Derrida, es el vínculo voz-escritura. Y lo que Derrida demuestra, desde mi punto de vista, es que no hay mayor inmediatez en la voz que en la escritura. Tanto voz como escritura trabajan con diferencias, con diferimentos espaciales y temporales. Por tanto, si tanto la voz como la escritura trabajan de esa manera, no deberíamos por qué privilegiar la voz respecto a la escritura. Si a pesar de ello se privilegia la voz respecto a la escritura, no es por una cualidad intrínseca de la voz, sino por un elemento metafísico y político. ¿Entiende? Entonces no es un tema menor, es un elemento metafísico y político. Y quizá le podemos agregar, que es una discusión actual, y quizá también por un problema de género, por un problema de privilegio de lo masculino respecto de lo femenino, también, ¿eh? Porque ahí, cuando vemos toda esa estructuración de lo logofono-falocéntrico, ahí entraría también digamos, en ese esquema entraría también ese otro elemento binario. Bueno, vamos a cortar acá la clase de hoy y con esto damos por cerrado el análisis de la voz y el fenómeno, que es un texto denso, lo sé, es un texto complejo, pero es un texto fundamental. Es un texto que a mí me fascina en lo personal. Entiendo que es un texto complejo, pero si entendemos este texto, vamos a entender todo el proyecto derridiano después, ¿no? Que viene después. Bueno, obviamente cualquier duda que tengan me la hacen saber al foro y ahí voy a responder todas las consultas que tengan. Y por supuesto, obviamente los invito a que sigan haciendo sus aportes respecto del curso. La próxima clase vamos a seguir, ya les comento, vamos a seguir la clase número quinta, ya vamos a entrar con De la Gramatología, que es un libro fascinante, absolutamente fascinante. Con De la Gramatología vamos a estar la clase quinta y sexta, ¿no? Que realmente es un texto tan extraordinario como La voz y el fenómeno. Bueno, les mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte abrazo a todas y seguimos la próxima clase. Gracias.